Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Antes de ir al tema central de lo que va a ser este comentario inicial del programa, quisiera hacer una pequeña acotación, una pequeña observación que tiene que ver con el programa de Mirta Legrand del sábado pasado a la noche. Mirta Legrand ofreció su programa a una operación que hoy está muy en discusión, donde se dijeron una cantidad de disparates que no merecen ni siquiera ser comentados. Lo que sí importa de lo que pasó esa noche en el programa de Mirta Legrand es que una persona en esa mesa confesó haber sido contratada por una empresa cuyo nombre se negó a brindar para realizar una operación de inteligencia o de espionaje clandestino. Esa misma persona ya por vía de su cuenta de Twitter había anticipado que había realizado tareas de inteligencia. Seguimientos, filmaciones, grabaciones. Este episodio, rarísimo, porque es la primera vez que yo tenga memoria que alguien confiesa haber sido contratado y haber realizado tareas de inteligencia de manera clandestina, es decir, por fuera del control de la justicia y el Estado, nos pone un caso, un ejemplo sobre la mesa de algo que todos sabemos que pasa en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. En este caso, aparentemente para tener como blanco a dirigentes políticos y periodistas. Es decir, lo que se confesó es una operación de inteligencia que el que la confiesa dice que formó parte para limitar la libertad de dirigentes políticos y eventualmente la libertad de prensa de los que ejercemos el trabajo periodístico. ¿Esto se realizó al amparo del Estado? No lo sabemos. ¿Esto es parte de la mano de obra desocupada que quedó después de que en la ex-CIDE o en la AFI se hicieran remociones de personajes que fueron tan influyentes durante mucho tiempo en esa organización, en esa dependencia? Tampoco lo sabemos. Como no sabemos casi nada, y es muy difícil que el Estado se haga cargo de este tipo de, ya no imputaciones, sino revelaciones y autoincriminaciones, yo le he pedido a mis abogados que el día domingo, es decir ayer, formulen una denuncia en la justicia para que se investigue qué tipo de operación de inteligencia se ha realizado según esa persona confesó en el canal de televisión, dicho sea de paso sin que nadie le pregunte qué es lo que estaba explicando. Punto. Vamos a ir a un tema del que se habló en Mesa de Noticias recién. Es un tema central para entender la Argentina de hoy. Toca muchísimos aspectos de la vida pública. Se lo confunde, o mejor dicho, se lo limita a un tema específicamente económico. Vamos a ver que es mucho más amplio. Se llama gradualismo. Una de las dimensiones del gradualismo es una tensión en materia de política socioeconómica que anida dentro del gobierno. Esa tensión pretende equilibrar dos políticas. La política social en un país que tiene, cualquiera sea la medición, más de 25% de pobreza, es decir, en un país donde un 4%, una cuarta parte de su población es pobre, con la política fiscal. Un país con mucha pobreza demanda mucho Estado y mucho gasto público. Un país que pretende bajar la inflación debe contener su política de gasto durante un tiempo, racionalizarla. Una de las herencias más marcantes que dejó el kirchnerismo en materia económica, posiblemente la más difícil de corregir, es una dimensión increíblemente grande del Estado, del gasto público. Si sumamos nación, provincias, municipios, estamos casi en el 45%, es decir, 45% de la economía pertenece al sector público. Macri debe equilibrarse, debe caminar entre estas dos barreras, entre estas dos paredes por un sendero muy angosto, que es el de asistir a la política social
y el de, al mismo tiempo, reducir el gasto público. Son dos objetivos contradictorios. Gradualismo es manejar estos dos objetivos de manera relativamente equilibrada. Es una de las dimensiones de la palabra gradualismo. Vamos a ver después que tiene otras, más específicamente políticas. Hoy el gobierno está ante un problema que tiene que ver justamente con la sensibilidad social. ¿Por qué? Porque está en una coyuntura bastante incómoda desde el punto de vista de un gobierno que además su oposición le reclama cierta insensibilidad social por el prejuicio de que está encabezado por un presidente rico. Hoy mismo Elisa Carrió dijo, el tema de Macri es que siempre viajó en helicóptero y viaja en avión privado. Metió el cuchillo en esa llaga. ¿Por qué digo que es una coyuntura difícil? Porque el gobierno está realizando los últimos o penúltimos, siempre hay otro, aumentos en materia de tarifas, aumentos en materia de transporte. En lo que va del año va a haber un 67% de aumento en el transporte del colectivo, de trenes, etc. Debemos aclarar, si hiciera falta, que estaba extraordinariamente atrasada la tarifa del transporte y un 33% de aumento en el precio del gas. ¿Cuál es el problema del gobierno frente a estos aumentos? Si hay más crédito político para seguir aumentando tarifas en un momento en que todavía no terminaron de celebrarse las paritarias y cuando se quiere moderar la inflación. El objetivo del gobierno es que por lo menos en el trazo grueso, en los grandes números, sean los últimos acomodamientos tarifarios y que después las tarifas se acomoden o se ajusten de acuerdo con la inflación, no por encima de la inflación. Ahora, al mismo tiempo que tiene que controlar cuánto crédito político tiene para realizar estos aumentos, Macri tiene que mirar otra variable, que es el gasto. Sobre todo porque desde que aumentó la tasa de interés internacional, el financiamiento externo es menos previsible, es menos seguro. Nota al pie de página. Hay quienes dicen que la oposición le pega a Luis Caputo, más allá de las razones que tenga objetivas para pegarle o no, porque Caputo es el rostro del financiamiento externo, que es la clave del gradualismo. No hacer un ajuste fiscal dramático aprovechando que hay capacidad de endeudamiento. Muy bien, esa capacidad de endeudamiento está ahora dominada por un signo de interrogación desde que se modificó la tasa de interés internacional. Esto quiere decir que el gobierno debe controlar todavía más el gasto público porque puede ser que no sea tan fácil acceder al mercado. ¿Cómo controlar el gasto público? Discusión con los grandes laboratorios para las compras de medicamentos en el sector público. Fíjense que es la primera vez, no solamente que se exigen licitaciones, sino que el que se carteliza es el Estado. Se suma el PAMI, las obras sociales, es decir, el Estado va a comprar los medicamentos que antes negociaban individualmente las obras sociales de una posición de debilidad. El Ministerio de Salud, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires como un solo pool de compras. Esto cambia totalmente la ecuación y la relación de fuerzas en relación con los proveedores. Y algunas medidas que son sumamente controvertidas, sobre todo en los lugares más afectados. Hoy se está discutiendo en Azul el cierre de una planta obsoleta de explosivos de fabricaciones militares. Un día habría que hablar de fabricaciones militares durante la última etapa del kirchnerismo dominada por la Cámpora y durante la primera etapa de este gobierno. Y sobre todo de algunos contratos de fabricaciones militares que beneficiaron a algunas empresas privadas. Al mismo tiempo que se discute lo de fabricaciones militares, se están discutiendo los subsidios a Río Turbio. Ese yacimiento de Río Turbio, todo lo que tiene que ver con Río Turbio, que es materia de una gran causa judicial, de la que ahora se quiere excluir al fiscal Stornelli, que es el que más avanzó en este tema de Río Turbio, los subsidios equivalen, escuche bien, los subsidios al yacimiento de Río Turbio equivalen a todo el programa de empleo del Ministerio de Trabajo en un país que tiene una crisis de empleo. Bueno, ahí están los recortes, ahí está el lado más tenso de la política gradualista, que es la necesidad de bajar el gasto.
en una cifra que ronda aproximadamente los 100.000 millones de pesos para el año que viene, de tal manera de lograr alcanzar la meta de déficit. Tensión entonces entre la política social y la política de gasto. Todo esto mirado desde una coyuntura complicada. ¿Por qué? Porque hoy, dado que no se cerraron las paritarias, tenemos tarifas nuevas, más gasto por parte de, o más ocupación del poder adquisitivo de la gente con salarios viejos. Ahora, si miramos una duración más larga, empiezan a haber algunos números muy curiosos que a mí me gustaría o los invitaría a mirar para mirar cómo la economía puede estar trayendo o planteando algunas novedades en la disputa de poder político, en los alineamientos políticos y en lo que va a ser la campaña electoral por las presidenciales del año que viene. Me quiero referir a dos números. El primero tiene que ver con la baja en el nivel de pobreza. Macri anunció la semana pasada que los niveles de pobreza bajaron desde 30.3% a 25,7% en el segundo semestre. Estamos hablando en el segundo semestre, del año pasado. Estamos hablando desde mitad del año 2017 a fines del año 2017. Promedio. Quiero decir, no estamos hablando de los niveles de pobreza de hoy. Estamos hablando del promedio del segundo semestre del año pasado. ¿Por qué hago esta observación? Porque todavía en aquel momento las actualizaciones de las jubilaciones y las actualizaciones de la asignación universal por hijo regían con la vieja fórmula, la que se cambió con tanta convulsión a fines de año en el Congreso. Es decir, puede haber una ayudita en esta disminución de la pobreza. Habrá que ver cuánto es la de este segundo semestre que viene. Lo cierto es que hay una baja en el nivel de pobreza, con todos los matices que estoy planteando. El otro número tiene que ver con la creación de puestos de trabajo. Este es más objetivo, sabemos más de este número. Si tomamos 2017 contra 2016, el año pasado contra el anteaño pasado, hay 433.000 nuevos puestos de trabajo. Es decir, más creación de empleo. Pero hay una curiosidad. Esta cifra, 433.000, se hace sobre una encuesta basada en 31 grandes aglomerados urbanos, 31 grandes ciudades de la Argentina, aproximadamente una muestra de 27 millones de personas. Si esa muestra se extendiera a ciudades más pequeñas, la cantidad de puestos de trabajo, reconocida inclusive por economistas de la oposición, es de 600.000 puestos de trabajo. Comparación, insisto, 2017 contra 2016. Y ahora nos vamos a meter dentro de este número, a curiosear dentro de este número. 600.000 puestos de trabajo, donde lo que más se crea es empleo de baja calidad, empleo en negro. Ahora vamos a mirar este fenómeno, una creación de empleo significativa, pero de baja calidad, con algunas encuestas muy precisas, muy analíticas, digamos, que miran fenómenos muy sectoriales, muy segmentados, de opinión pública. Y nos da lo siguiente. Ahora conectemos con lo de las tarifas también. El gobierno cae en la clase media, sobre todo en la clase media baja, en la que más afectada se ve por la suba de tarifas porque tiene un salario más comprimido y tiene que resignar más poder de compra. Y sube Macri, el Macri que viaja en helicóptero y en avión privado, según Carrió, sube en los sectores más desposeídos. Es decir, entre la gente más pobre, el gobierno subió 11% en su imagen desde aproximadamente diciembre hasta ahora. Son números muy raros. Son números, fenómenos que obligan a mirar cómo está planteada hoy desde el punto de vista sociológico la disputa electoral. Y aquí nos vamos a basar en cómo miran desde el laboratorio del gobierno, de campaña del gobierno. Todo gobierno vive en campaña, igual que la oposición vive en campaña, esto es la política. Bueno, desde ese tablero miran a la sociedad argentina de la siguiente manera. Hay un grupo, pongámosle un número, 25%, que cree que este país,
con el kirchnerismo funcionaba a las mil maravillas y que vino un grupo de ricos, millonarios, insensibles a arruinarlo. A ese mundo le habla Cristina Kirchner. Es un mundo al que supuestamente Macri no tendría entrada. Después vamos a ver, subrayar supuestamente. Después hay otro mundo, que si miramos las elecciones legislativas, con todo lo imperfecta que puede ser la comparación entre una legislativa y una presidencial, podría ser el 42%. Bajémoslo a 40%, 38%, ponga un número entre 38 y 42. Ese público cree que lo que da el gradualismo es poco, pero que es lo mejor que puede dar hoy la Argentina, o que lo mejor que le puede pasar hoy a la Argentina es tener un gobierno como este. Quiero 7% de crecimiento, no te lo puedo dar. 5 tampoco. Tengo 3 para darte. 2,5. Bueno, 2,5. Paul Krugman, premio Nobel que escribe en el New York Times, habló, refiriéndose a Estados Unidos, de una frase muy interesante. Habló de una era de expectativas deprimidas. Gente, un núcleo de gente, un sector social que se conforma con mucho menos de lo que aspiraba antes. Pareciera que ese es el mundo al que le habla Macri, el mundo en el que se sostiene Macri, un mundo que sin grandes prestaciones económicas, dice, bueno, yo sigo creyendo que este gobierno es mejor que el anterior. Sobre todo, y acá es donde el factor Carrió es esencial, por eso hay que controlar siempre la relación Macri-Carrió, porque se establece un eje ético de comparación con el gobierno anterior. Cualquier cuestión que tenga que ver con la ética, este gobierno la paga muchísimo más caro que otro gobierno, porque reclama el voto, no por las grandes prestaciones de la economía, no por grandes alegrones materiales, sino porque él mismo dice somos mejores que los otros. Por eso Caputo tiene que estar dando explicaciones pasado mañana en el Congreso. En medio de estos dos núcleos hay un mundo al que le habla el peronismo no kirchnerista. Es un mundo que dice, no, a mí Macri me gustaba. Ah, pero no lo voté para que me aumente las tarifas. No lo voté para que me reprima el salario. No lo voté para un ajuste fiscal. Ese es el mundo al que le habla en alguna medida Urtubey, en buena medida Massa. Es un mundo de la clase media, media-baja, al que estos dirigentes políticos le dicen, Macri sí, Costos no. Macri por los modales, en todo caso por la institucionalidad, en todo caso porque gustan las encuestas, pero costos económicos no, no los vamos a bancar. Problema para este grupo de peronistas. ¿Por qué? Porque en lo esencial al peronismo, que es el discurso socioeconómico, se diferencia muy poco de Cristina. Es difícil saber si en el peronismo la diferenciación por lo institucional, por los modales, etcétera, es una gran diferenciación interna. Daría la impresión de que el peronismo se fundó sobre la base de un discurso económico-social. En esto coincidirían bastante en la práctica Urtubey, Massa y Cristina. Por eso a veces uno nota que Cristina manda, aún sobre aquellos que se quieren despegar de ella. Muy bien, estos son 3 universos. Ahora bien, ¿qué quiere Cristina Kirchner? Retener su base. ¿Qué quiere el grupo Urtubey, Massa, Schiaretti, si usted quiere, Mansur? El peronismo no kirchnerista o ex-kirchnerista, para ser más precisos. En el centro de todo ese grupo, Miguel Pichetto, lograr un balotaje, forzarlo a Macri a una segunda vuelta. ¿Qué quiere Macri? Y esta es la política que va a guiar, o el objetivo que va a ligar, mejor dicho, toda la política del gobierno de aquí en adelante. Todos los días, conseguir el 45% en las elecciones presidenciales, evitar el balotaje. ¿A dónde van a estar? ¿En dónde está la competencia entre uno y otro? Hablándole a esta clase media, media-baja que dice estoy desencantada porque en el fondo lo que me han castigado es el salario real. El gobierno tiene un cuadro mágico, descubre que la imagen de Macri fluctúa en la opinión pública como fluctúa el salario real. Por eso este es un mal momento, porque hay precios nuevos y salarios viejos. Por eso las revisiones de las paritarias van a ser en enero, para que no haya el bache eterno que sufre este gobierno en enero, febrero, marzo, cuando las paritarias todavía no se celebraron. Ahora bien, esta es la disputa entre Macri y un nuevo adversario, que ya no es Cristina como en la polarización anterior, sino que es este peronismo que quiere llevarlo a un balotaje, con una circunstancia inesperada.
y vuelvo al supuestamente. Supuestamente, Macri no tendría derecho, por su morfología política, a conseguir el voto de los sectores más necesitados. Pero da la casualidad o la paradoja o el hecho inesperado de que en las últimas encuestas le va mejor ahí que en lo que sería su base originaria de la clase media. Apareció una versión de la política no peronista que le disputa al peronismo el voto de los pobres. Esta es la gran pregunta de estos años para la política argentina. Vamos a empezar Odisea hablando de justicia, nada menos que con un ministro de la Corte, Horacio Rosati. Empezamos ya el programa.